El Liceo Michoacano se complace en darles la bienvenida al ciclo de conferencias de la Cumbre Liceísta Interescolar del Medio Ambiente Clima 2022. Hola a todos, todas, mi nombre es Guillermo Murray, soy investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, aquí del campus Morelia, y para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes en esta Cumbre Liceísta de Cambio Climático. Bienvenidos. Hoy les vengo a platicar sobre los orígenes y los motores del cambio climático actual que estamos viviendo. Para ello les tengo que dar un contexto general de diferentes cosas que les vengo a platicar. Un poco me da pena no poder platicarlo en vivo y que me vayan interrumpiendo. Pero les voy a platicar un poco sobre los motores de la temperatura de nuestro planeta a lo largo de su historia, del origen de los combustibles fósiles y finalmente de lo que estamos haciendo los seres humanos para modificar el clima global. Entonces comencemos con cómo se genera el clima de nuestro planeta, en particular por qué tenemos la temperatura que tenemos comparado con otros planetas, por qué varía así a lo largo del año, cómo ha cambiado a través de los milenios y de los siglos y en qué momento aparecimos los seres humanos. Entonces hay tres grandes motores de la temperatura planetaria. La temperatura es como el gran termómetro del clima, es la variable más fácil de medir y nos indica el estado general del clima global. Entonces tiene tres grandes motores. El primero es la radiación solar incidente. El segundo tiene que ver con el color de nuestro planeta, en lo que se conoce como el albedo. Y el tercero son las concentraciones de gases de efecto invernadero. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero tiene que ver con cuánta radiación recibimos del Sol. Y como ustedes ya se imaginarán, entre más cerca estamos del Sol, más calientes vamos a estar. Entre más lejos está uno del Sol, más frío va a estar. Pero también hay otro factor muy importante, que es que el Sol como estrella va evolucionando a través del tiempo. Entonces, en sus orígenes, el Sol era 30% menos brillante de lo que es ahora. Y dentro de 4.500 millones de años va a ser 30% más brillante de lo que es ahora. Y con eso, entonces recibimos una radiación que ha cambiado a lo largo del tiempo. La otra cosa que altera cuánta radiación solar se recibe tiene que ver con la distancia entre la Tierra y el Sol. Y entonces la órbita terrestre cambia. No es, aunque nos han dicho que es siempre un huevito, en realidad cambia a través del tiempo en unos ciclos que se conocen como los ciclos de Milankovitch, que cambian cada 20.000, cada 40.000 y cada 100.000 años. Y son los responsables de los procesos de glaciaciones, de los periodos glaciales e interglaciales en la historia de nuestro planeta. El último pico que tuvimos en una de estas oscilaciones fue hace 21.000 años, y es cuando tuvimos toda la glaciación que permitió a los seres humanos cruzar por el estrecho de Bering, y ese fue el último momento que tuvimos hielo y casquetes polares extensos. Y a partir de ahí pues ya nos hemos desarrollado como civilización en un clima relativamente estable, justo porque estamos atravesando un periodo del ciclo de Milankovitch en el que no estamos ni muy calientes ni muy fríos. Entonces, bueno, digamos que en términos de la historia humana, ese es como el único cambio de la radiación solar que nos importa. Pero en términos de nuestra propia vida, en realidad el impacto que tiene el Sol en cambiar la temperatura pues es muy poco a nivel planetario. El siguiente factor tiene que ver con el color de nuestro planeta, en lo que se conoce como el albedo. Entonces este es muy sencillo de explicar. Si ustedes piensan cuando les da el sol, si están vestidos de negro, pues siempre se van a calentar mucho más. En cambio, si están vestidas de blanco, pues entonces van a reflejar una mayor cantidad de radiación y se van a calentar menos. Lo mismo pasa con nuestro planeta. Cuando nuestro planeta está cubierto de hielo, o tiene más hielo, refleja una proporción más grande de la radiación solar y tiende a enfriarse. Entonces genera una cosa que se llama un ciclo de retroalimentación positivo, que es que como estás frío tienes más hielo, y como tienes más hielo pierdes radiación y te enfrías, y así se sigue, y esto ha llevado a que la Tierra se cubra casi en su totalidad de nieve en algunos momentos. Y la otra cosa que afecta el color de nuestro planeta es la vegetación y las nubes. Las nubes como uno de los factores más importantes. Aún así, a escala, digamos, de nosotros los seres humanos, hay muy poco cambio en el color neto de nuestro planeta. Entonces no es un factor tampoco que hayamos realmente alterado ni con el que nos tengamos que preocupar. En cambio, el último gran factor, que es la concentración de gases de efecto invernadero, es donde sí tenemos una incidencia importante. Entonces para entender qué es exactamente lo que hacen los gases de efecto invernadero, pues se da este ejemplo de justamente un invernadero. Pero la lógica es muy sencilla. No toda la radiación que llegó a nuestro planeta del Sol se va al espacio inmediatamente. Entonces, la radiación llega a nuestro planeta en forma de onda corta, pega, calienta el planeta y se rebota al espacio en forma de onda larga. Pero nuestra atmósfera tiene la capacidad de absorber parte de esa radiación que se iba a escapar y regresarla de vuelta a la superficie terrestre.
Eso es lo que se conoce como el efecto invernadero. Entonces, digamos que te calientas 2 veces o 1.5 veces en lugar de solo calentarte una vez. El efecto invernadero es un efecto natural de nuestro planeta. Existe desde que se conformó la atmósfera terrestre y sin él tendríamos más o menos 18 grados centígrados menos en promedio. No habría agua líquida y probablemente no habría vida. Ahora, hay planetas como Venus que tienen un efecto invernadero gigantesco. Su atmósfera es mucho más extensa que la terrestre y su concentración de dióxido de carbono es como el 98%. Y entonces tiene un efecto invernadero gigante. De hecho, Venus, aunque está más lejos del Sol que Mercurio, es mucho más caliente. Justamente por este efecto. Marte, en cambio, casi no tiene atmósfera, entonces es mucho más frío de lo que sería simplemente por la distancia al Sol comparado con la Tierra. Entonces, hasta aquí vamos bien. El efecto invernadero es fundamental y esencial para la existencia de la vida en nuestro planeta. La cosa es que el equilibrio es bastante tenue y lo que estamos haciendo los seres humanos pues es empezar a aventar más gases de efecto invernadero, aumentando la concentración atmosférica, particularmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y lo que esto hace es pues aumentar la magnitud de este efecto invernadero, derivando en un aumento en la absorción radiativa del planeta y por lo tanto en la temperatura global. Y ese fenómeno físico lo conocemos como desde 1900. Fue Arrhenius el primero en decir, oigan, nuestras actividades posiblemente están modificando el planeta, y eso fue ya hace 120 años. Pero claramente se ha intensificado, particularmente en los últimos 50, con el avance de la revolución industrial y el uso de combustibles fósiles en básicamente todas nuestras actividades. Entonces, ese es básicamente el efecto invernadero. Ahora platiquemos un poquito de qué son estas cosas, los combustibles fósiles. Entonces, a lo mejor ustedes ya saben, pero hay básicamente 3 grandes combustibles fósiles: el petróleo, el gas y el carbón. El petróleo y el gas tienen un origen en común, que son hace muchos millones de años las algas que estaban en el océano, fotosintéticas, eventualmente se murieron, van al fondo marino, se aplastan y entonces se formaba esta pasta licuada entre gas y petróleo que se quedó ahí muchos millones de años y que es lo que ahorita extraemos. El otro combustible fósil es el carbón. Tiene su origen en un periodo que se llama el Carbonífero y es cuando surgen las plantas vasculares, que son las plantas con troncos. Y es muy interesante porque surgen las plantas con troncos, pero no existían los microorganismos, particularmente los hongos, capaces de descomponer la madera. Entonces se empieza a acumular madera a lo loco por todo nuestro planeta. Y la única forma de hacerte la madera, si no la puedes descomponer, es o quemándote o se va aplastando una con otra. Y eso fue justamente lo que pasó. Y eso dio pie a los depósitos de carbón mineral que usamos actualmente. Entonces, la lógica de todo esto es que en algún momento de la historia de nuestro planeta había mucho más dióxido de carbono en la atmósfera. Y la vida, a través de estas algas y de la vegetación, se encargó de removerlo de la atmósfera. El efecto fundamental de esto, además de una disminución de la temperatura global, es también una mayor estabilidad climática. Y nosotros surgimos cuando esto ya no existía. O sea, todo este carbón que habían removido esas cosas de la atmósfera ya no existía cuando nosotros empezamos como humanidad. Por supuesto que lo que nosotros hicimos es empezar a removerlo y utilizarlo para generar energía y para generar materiales. Nuestra sociedad moderna depende del petróleo y del carbón para todo. No solo es la generación de energía de transporte, también son los plásticos que están presentes en todos lados. Es la ropa, en base de, por ejemplo, el nylon. Entonces hemos construido una sociedad que depende de manera muy profunda de los combustibles fósiles para toda su existencia. El problema es que con cada joule de energía que generamos, pues también hay una emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y con esto, pues lentamente hemos ido aumentando su concentración. El problema fundamental es que no hemos logrado diseñar una sociedad distinta a esta. Entonces, cuando tratamos de disminuir nuestras emisiones, la lógica es que una disminución de las emisiones directamente se traduce en una disminución en la energía disponible y en la economía del sistema. Y eso pues no es nada bueno para las sociedades. El reto de nuestra sociedad actual es empezar a descarbonizarse, que tiene que ver con cómo podemos mantener un crecimiento económico, cómo podemos mantener nuestra sociedad o cambiar la dirección que tenemos como sociedad sin depender de los combustibles fósiles. Es algo que hasta la fecha pues no hemos todavía logrado, porque no es un paso tan simple. Ustedes piensen nada más todas las cosas que dependen de los combustibles fósiles en su vida diaria, ¿no? Está, por ejemplo, toda la generación de energía. México, el 80% de su energía se genera a partir del petróleo.
Tenemos nuestros automóviles que funcionan a base de gasolina, toda la ropa. Todos los alimentos que consumimos dependen de la generación de fertilizantes y el transporte de los mismos para que lleguen hasta nuestra mesa, que depende de los combustibles fósiles. Entonces dependemos en nuestra alimentación, nuestra vestimenta, nuestro transporte, el internet, pues todo y cada uno de los pasos de nuestra vida moderna dependen de los combustibles fósiles. El lograr ese cambio es el gran reto al que nos estamos enfrentando el día de hoy como humanidad. Y como les platicarán los colegas en las siguientes pláticas, pues los impactos que está teniendo el cambio climático son muchos y diversos. El problema fundamental de esto es que nosotros como humanidad, particularmente desde los últimos 10.000 años, hemos existido en un clima extraordinariamente estable y predecible. Ustedes pueden saber perfectamente cuándo llega el invierno, cuándo llega el verano, cuándo llegan las lluvias, cuándo va a ser secas. Sabemos los días aproximados en los que eso va a pasar año con año. Esa recurrencia climática es la que nos permitió desarrollar nuestra agricultura y desarrollar pues el día a día y la vida que tenemos el día de hoy. El modificar el clima a través de la quema de combustibles fósiles implica una modificación profunda a esta adaptación que tenemos al día a día, ¿no? a las estaciones, en la producción de alimentos, en nuestro diario vivir. Entonces tenemos este conjunto de problemáticas que están interrelacionadas y que es sumamente difícil de separar. Entonces tenemos por un lado la necesidad de generación de energía y materiales para vivir como vivimos, que no hemos logrado encontrar otra manera. Pero por el otro lado, esto implica un calentamiento y un cambio en el clima que se traduce a la vez en una alteración a nuestra propia historia evolutiva en los últimos 10.000 años, particularmente en la producción de alimentos y en nuestro diario vivir, ¿no? Nuestro propio bienestar con respecto al clima. Entonces, es el reto al que nos estamos enfrentando como humanidad. Las soluciones pues no son simples, no se trata simplemente de decir vamos a dejar de emitir carbono, porque entonces tenemos un montón de otros impactos. Y eso es básicamente la historia del origen del cambio climático y las consecuencias a las que nos enfrentamos. Yo soy una persona muy optimista que cree que vamos a lograr como humanidad redireccionar el camino. Creo que es un esfuerzo global, es un esfuerzo de todos y de todas, y es ahí donde nos encontramos. Si tienen dudas o preguntas de esto, no duden en contactarme. Para mí es siempre un placer recibir sus comentarios, ya sea a través del correo o del teléfono. Con muchísimo gusto puedo contestar sus dudas y seguir platicando del tema, que estoy seguro que hay muchas horas para seguir platicando. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima.